Estamos aquí en el Estado de México, donde una vez más, en diferentes medios informativos, prensa, radio y televisión, vamos a recibir una denuncia que se da en el Estado de México, una injusticia de una familia que, bueno, pues su familiar se encuentra detenido en el penal de Chiconautla. Buenas tardes. ¿Me puede decir su nombre, por favor? Karina Arlen Escandón Camargo. Karina, platíquenos, por favor, la historia de lo que les está sucediendo a ustedes. Mi hermano fue detenido el 22 de enero del 2021 acusado de un delito de alto impacto en contra de una mujer. Esto en relación a una acusación falsa, una difamación y simplemente a un señalamiento por parte de una persona que 2 años antes, en el hecho que le sucedió, había dicho tal cual que había sido asaltada y en el cual ella había referido las características de la persona que la asalta junto con su hija, que no corresponde en absoluto a mi hermano. Pero 2 años después ella manifiesta que fue mi hermano directamente quien la ataca. ¿Esto en qué fecha sucedió? El suceso ocurrió el 4 de septiembre del 2019. Las asaltan, la víctima, como cualquier mexicano lo hemos dicho que defiende sus pertenencias, se opone, se resiste y es cuando le disparan. Supuestamente venía acompañado de su mamá, y digo supuestamente porque nosotros no tenemos conocimiento más que lo que hay en la carpeta, y en la carpeta manifiestan el asalto y dan características de una persona morena, de una persona de pelo negro, nariz ancha, labios gruesos, bajo de estatura, y como lo hemos dicho, ninguna de esas características corresponden a mi hermano. Así es. ¿Qué sucedió después? Pasaron 2 años y a mi hermano lo aprenden arbitrariamente, simplemente por el señalamiento de la mamá de la víctima, por un odio personal hacia mí. O sea, ocuparon el suceso triste que pudo haber tenido para un odio hacia mí, llevarlo hasta mi hermano. ¿En qué momento se percata usted del señalamiento hacia su persona? Cuando empezamos a leer la carpeta, entonces nos damos cuenta que la señora, la víctima, desde mucho tiempo atrás se había dedicado a estarme investigando, a estar buscando cosas de mí cuando yo ni siquiera tenía la idea de ella, ¿no? Y al final del día también, porque desde el 2018 yo fui víctima de violencia de género, empecé a recibir amenazas, empecé a recibir por diferentes medios una serie de insultos, de amenazas, de las cuales yo ya tengo mis denuncias. ¿Por qué delito denuncian a su hermano? Por homicidio calificado en grado de tentativa en contra de una mujer. ¿Qué juzgado se encuentra? Está en el juzgado de Chiconautla, Catepec. Así es. ¿La señora a la que te refieres es la que aparece en la foto? Es correcto, ella es la mamá de la víctima y ella es quien hace esta referencia. ¿El asalto dónde es? ¿Dónde ocurre el asalto? Según la carpeta que ocurrió en Coacalco. ¿Y tu hermano dónde estaba cuando pasó ese hecho? Mi hermano se encontraba casi a 30 kilómetros de ahí laborando. ¿Esas pruebas ya las presentaron y así lo procesaron? Sí, nuestra defensa se ha encargado de demostrar y de presentar todas las pruebas que acreditan que mi hermano jamás se encontró ni en el momento, ni era la persona y ni siquiera se parecía. ¿Esa foto de quién es, perdón? Esa foto es del papá de la víctima, que también se ha dedicado junto con la mamá de la víctima y una líder de un colectivo a estar en las redes circulando la imagen tanto de mi hermano como la mía, tratando de incitar al odio, de lo cual ya hemos recibido hasta amenazas e insultos, difamando, mintiendo y haciendo una serie de señalamientos que son mentiras y que son infundados. ¿Nos puede decir el nombre de la líder de ese colectivo? Carmela Zamora. ¿En dónde se encuentra ella? Ella en Ecatepec. ¿Cuáles han sido sus acciones en contra del tema?
Nosotros tuvimos conocimiento de ella en una audiencia. Nosotros desde el principio, aquí está nuestra defensa, tratamos de llevar siempre por la ley lo que era, y en cuestión jurídica, lo que era la situación de mi hermano. Pero en una audiencia apareció esta mujer, no sabíamos ni siquiera nada de ella, y empezó a insultarnos, a insultar a nuestra defensa, a insultar a los varones que venían con nosotros, a mí, a gritarme una serie de groserías. ¿De qué manera los insultaban? ¿Qué les decían? A nuestra defensa le empezaron a gritar corrupta, a mí prostituta. Hubo un momento en que la señora, la madre de la víctima, se acerca y también pues me hace creo yo que una amenaza. La señora Carmela empieza a gritar en el juzgado sin ningún respeto, sin ningún tipo de consideración. Inclusive ustedes, si visitan la página, la señora entra hasta con celular a los juzgados cuando se supone que es algo privado. Es algo, sí, privado, no puede ser prohibido. Entonces, así fue como la conocimos, y de ahí empezó a subir en la página de su colectivo una serie de videos donde violan la presunción de inocencia de mi hermano. Me suben a mí también con los datos personales. A mi hermano no le cubren el rostro, y de ahí empiezan a incitar al odio, a seguir difamando. Y como se los hemos dicho, jurídicamente no tienen un solo elemento donde hayan podido demostrar. Es por ello que se unen a este colectivo o a esta persona para ejercer presión. ¿Con qué propósito? ¿No? Es que es como que inaceptable que alguien que ni siquiera las conocen pues tenga la intención de afectar a una familia que ni siquiera conoce. ¿Qué hay de fondo, si usted sabe? Yo trabajaba con el que era el esposo de la víctima. La relación era laboral. Obviamente, pues tú tienes que tener contacto con las personas con las que laboras. De ahí, yo no sé qué tipo de relación tuvieran ellos, la desconozco. Lo que sí es que a partir de que yo empiezo a trabajar con el señor, empiezan varios meses, bueno, algunos meses después, una serie de insultos y de situaciones hacia mi persona. Eso es el único vínculo que pudiera haber existido, y ni siquiera un vínculo, porque nada más yo trabajaba con el que era su esposo. Disculpe, ¿a qué se dedicaba o a qué se dedica su hermano? Mi hermano es policía estatal. Y en el momento, cuando lo acusan de ese delito, ¿dónde él se encontraba? ¿Estaba laborando? Él estaba laborando, y eso ya obra en la carpeta. O sea, todo esto se pudo haber generado por una cuestión de celos, digamos. No, yo creo que celos cuando hay una situación personal, más bien era un odio infundado. Repito, no sé qué tipo de relación pudieran llevar ellos para que la señora... Pero usted le reclamaba como si tuviera No, una yo relación. nunca tuve contacto con la señora más que por medio de los mensajes que a mí me enviaban, y que pues era claro que venían de su parte. ¿Qué le mencionaban esos mensajes? Me insultaban, inclusive llegaron al grado de mandar un correo a todos mis compañeros donde de prostituta no me bajaban, insultaban a mi hijo, exigían que a mí me corrieran. Ese tipo de situaciones eran las que yo viví durante mucho tiempo. ¿Piensa usted que es un tipo de despecho lo que está sucediendo? ¿Un tipo de venganza, algo por el estilo? Es que yo creo que venganza cuando yo hubiera hecho algo, tal vez. O sea, lo pudiera entender así. Pero si yo no tenía nada que ver con el señor y aún así ocuparon su situación, que de verdad lamentamos, para de ahí querer afectarme como lo hicieron por medio de mi hermano, no sé qué término darle, más que un odio, pues ya rayando en lo enfermo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene su hermano preso? 2 años, 8 meses. Y el señor que dice esta relación que supuestamente piensa la señora que llevas, él que dice, la señora te ataca y hizo todo por meter a su hermano en la cárcel. El señor que dice a esto. El señor desgraciadamente falleció. Cuando se da toda la situación de la pensión de mi hermano, que él se entera,
me busca y me dice que él va a ir a declarar toda la verdad acerca de la situación que había con las señoras, con la familia, el tipo de relación que había, y que pues él iba a hablar la verdad. Desgraciadamente el señor falleció de un infarto. ¿Usted piensa que hay corrupción atrás de todo esto? Pues desde el momento de las irregularidades que se manifestaron, hoy por hoy nuestra defensa ha peleado con todo, ha presentado todas las pruebas pertinentes. De hecho, se logra ese cambio de medida cautelar que no había pasado, y 2 días nos dura el gusto, y solamente le bastó al juez Enedino Jiménez Acosta oír que la señora nuevamente vuelve a mentir y nuevamente vuelve a difamar para revocar ese beneficio. ¿Cuál es el nombre de su hermano? Jorge Edgar Calixto Camargo. ¿Qué edad tiene? Él tiene 49 años. ¿En dónde se domiciliaba él? Él vivía aquí en Ciudad Nezahualcóyotl. ¿Cuál era la reputación de su hermano como policía estatal? Posiblemente puedan decir que como su hermana, yo voy a hablarlo mejor, pero lo habla su hoja de vida. Era una reputación intachable. Él de hecho ya estaba en proceso de jubilarse. Todos estos son sus cursos, todo esto es el trabajo que él ha hecho, ¿sí? Entonces lo pueden ustedes corroborar qué clase de expediente tenía él, pedirlo y preguntar cuál era la reputación. El día de que los tenía. hechos, ¿él dónde se encontraba? ¿Qué Él se estaba encontraba trabajando aquí en Ciudad Neza. haciendo? ¿En dónde? ¿La policía estatal? Se encontraba en la región 38. Se encontraba en lo que era la región 38. ¿De qué agrupamiento su hermano? De agrupamiento Nezahualcóyotl. Todo esto está documentado ante el juez. ¿Cuál es la razón por la que argumentan que él sigue detenido? Está todo totalmente, hay pruebas fehacientes de que no estuvo en el lugar de los hechos. ¿Cuál es el argumento legal del juez? Desde el primer momento se presentan los documentos. Desgraciadamente, al ser una situación en la que nosotros nunca nos habíamos enfrentado, recurrimos a una defensa que no supo desahogar adecuadamente las pruebas. Y en este caso, para el licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Jenny Hernández. Licenciada, si estos grupos de feministas están para proteger a la mujer, ¿cómo es posible que la insulten? ¿No puede demandarlos ella? Sí, claro, hay conductas que ya son delictivas, pero pues bueno, hay que tener un poco de reserva por todo lo que está pasando y que al final sí se encuentra una víctima. Aquí el problema es que no sabemos entender lo que es la perspectiva de género y por supuesto también no sabemos entender lo que es el proselitismo a lo que es lo legal. Entonces, ella claro que puede proceder en el momento que Karina quiera proceder, lo va a poder hacer porque son hechos completamente constitutivos de delito. Licenciada, este tipo de colectivos, para ustedes que manejan los términos legales, ¿de alguna manera les afectan? No nos afectan en lo jurídico, pero por supuesto que ha habido ocasiones en las que realizan muchísima presión social. Desafortunadamente las autoridades responden a esa presión social y prácticamente están sentenciando sobre situaciones o pretensiones sociales. Siempre lo he dicho y creo que dentro del derecho penal promulgamos mucho por esta situación de que el derecho penal no debe de estar al arbitrio de los caprichos sociales y no debe de estar al arbitrio de este tipo de proselitismos. Sí entiendo el movimiento y hay ocasiones en las que llega a ser necesario justamente porque pasan irregularidades en contra de las víctimas. Pero cuando todo está sustentado jurídicamente de que no hay un hecho delictivo, no tendría por qué darse estos colectivos para que interfieran en el proceso. ¿En qué etapa van de este juicio, de este procedimiento? Estamos en la etapa intermedia. ¿Piensa usted que la presión de las redes sociales han influido en la sentencia del juez, en la determinación del juez, en el caso del policía? Me parece que hubo mucha presión en la última determinación porque un juez de la misma instancia resolvió algo que ya había estado resuelto. Esto se tenía que resolver por medio de la apelación, entonces prácticamente hizo una determinación ilegal porque no puede resolver algo que ya había sido resuelto por un homólogo.
Entonces, creo que sí sintió presión, creo que sí sintió miedo, pero pues al final de cuentas, ellas como víctimas también de este sistema y de este colectivo, creo que aquí lo que tienen a favor es que las feministas tampoco se identifican con este tipo de colectivos que efectivamente tratan a una mujer como la peor de escoria de la sociedad, cuando se supone que como feministas nos protegemos entre mujeres. ¿Qué sigue no nos después de esto, afectamos. licenciada? Pues ahorita seguir con el proceso, realmente dar este mensaje a las autoridades de que no debe temblar la mano para emitir una sentencia, de que no debe temblar la mano para emitir una resolución, y que nosotras no estamos, o bueno, la familia está solicitando respeto para ella, pero como abogados pues no solicitamos ningún tipo de favoritismos, sino simplemente el que el proceso se lleve a cabo conforme a derecho y que no existan esos favoritismos ni presión social por un grupo que para mí no es feminista sino delictivo. ¿Cuál es el nombre del juez y en qué juzgado se está llevando este caso? El nombre del juez Es Enedino Jiménez Acosta, que fue el que arbitrariamente revocó el beneficio. O sea, él mismo lo dejó en libertad. No, la juez que resolvió fue la juez Karen Reyes Guadarrama, que ella conforme a derecho lo hizo, con todos los elementos, y el juez Enedino Jiménez Guadarrama La juez, fue el que primeramente, revocó. ¿cuál fue la resolución que terminó? Otorgarle el beneficio del brazalete más otras condiciones. Duró 2 días en libertad, ¿no? Duró 2 días y de ahí, en una de las tantas audiencias que estaba solicitando Fiscalía para volverlo a meter preso, este juez Enedino Jiménez Acosta es quien decide revocar ese beneficio, y como dice nuestra defensa, lo hizo arbitrariamente y violando todos los derechos. ¿El juzgado donde se desahoga el proceso cuál es? Es en los juzgados de Catepec, en Chiconautla. Licenciada, ¿es legal que después de haber logrado su libertad o prelibertad del detenido, a los 2 días nuevamente se la hayan revocado? No, por supuesto que no es legal. La ley es explícita, es muy clara. Nosotros por eso somos un estado de leyes escritas en donde tenemos que respetarlo. Y la ley es muy clara en decir que únicamente cuando cambien de manera objetiva las circunstancias, pero esas circunstancias son cuando la persona ya se encuentra en libertad. Estas personas hacen una denuncia cuando mi representado aún se encontraba privado de su libertad. Entonces, eso por supuesto que es violatorio. No son hechos que ni siquiera se le atribuyen, denuncian un vehículo que no existe, y pues bueno, el juez, insisto, le tembló la mano, le dio miedo, y es justamente lo que no queremos. Por eso es que para mí es importante este tipo también de contacto con ustedes, porque se expone la otra parte. No siempre cuando tenemos un asunto de esta naturaleza es realidad. La realidad la tenemos nosotros en la carpeta de investigación, y como lo dije cuando estuve en la defensa de Giovanni Medina, no hay nada en la carpeta de investigación que incrimine a mi representado, que en este caso es el señor Jorge Edgar Calixto, y no hay nada que le incrimine más que el señalamiento desafortunado de una mamá que se encuentra pues obviamente dolida por la situación y las circunstancias de la víctima, pero de ahí no hay nada más incriminatorio. ¿Cuál fue el argumento del juez que revocó el beneficio de libertad, de llevar en libertad el proceso del implicado? Pues ni siquiera hubo un argumento concreto. Los jueces tienen obligación de tomar en cuenta tanto la exposición de la Fiscalía, que es la parte acusadora, como la exposición de defensa. El juez no tomó en cuenta los argumentos de defensa y pues bueno, todo ya estaba prácticamente manipulado en esa audiencia que se llevó a cabo. Así es. Karina, una pregunta. Sabemos que has tocado puertas en el Senado de la República, ya te recibieron, te escucharon. ¿Qué es lo que te comentaron? ¿Cuál fue la respuesta en este caso de la senadora Nestora Salgado? Salgado. Afortunadamente, todas y cada una de las puertas que hemos tocado
ha sido por un sustento que nosotros, un respaldo, con pruebas de lo que estamos diciendo. Es decir, cada puerta ha sido avalada por toda la parte probatoria que tenemos nosotros. ¿Qué nos han comentado? La senadora Nestora Salgado va a seguir de cerca varios casos, se van a hacer mesas de trabajo. Afortunadamente, como lo comentamos, también ya llegamos a la mañanera. Nuestro licenciado, nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, nos comenta que va a tomar cartas en el asunto, que va a investigar, que van a realmente a ver a fondo todas las irregularidades y anomalías que hubo en todo el proceso de mi hermano. ¿Sí? ¿Van a continuar de nuevo tener una respuesta favorable? ¿Va a haber algún movimiento? Vamos a seguir en la lucha hasta obtener la libertad de mi hermano como debe de ser. ¿Qué esperamos, licenciada, legalmente de este asunto? ¿Qué esperamos legalmente que suceda? Si las autoridades se conducen conforme a derecho, que esperamos eso, porque no queremos aquí ningún mártir ni ninguna víctima más del sistema mexicano, no queremos llegar hasta instancias internacionales, pero lo que esperamos es, si se conducen conforme a derecho, la absolución, por supuesto, y demostrar, aun cuando no nos corresponde, porque Fiscalía es quien tiene que demostrar la culpabilidad. Bueno, en este tipo de asuntos tomamos la responsabilidad, claro, activa, de poder demostrar la inocencia del señor Calixto. Licenciada, ¿pero dónde va a terminar todo esto? ¿Qué le tiene usted a Delfina Gómez, que pronto va a tomar cargo como gobernador del Estado de México con referente a esta situación? Pedirle que por favor, son personas muy humanas, que tomen cartas en el asunto, no solamente de mi hermano, sino de muchos presos, muchos hombres presos injustamente, precisamente por un señalamiento de una mujer o de cualquier persona. Que por favor voltee a ver todos estos casos, porque ya son demasiados, y que de verdad nos ayude, porque hay muchas autoridades corruptas que todavía se manejan en el sistema. Ahí en Ecatepec es terrible la corrupción que se maneja. Entonces, pues sí que considere, que chequen. Nosotros hoy estamos aquí mirando de frente a todos, porque sabemos que la verdad jurídica está de nuestro lado, para que puedan revisar el caso de mi hermano y, como dice nuestra defensa, salga absuelto, porque es lo que él merece. ¿Algo más que decir, amiga?